Últimamente he estado leyendo bastante manga y ya que tengo la oportunidad voy a hablarles de este. JoJo's Bizarre Adventure. ¿Qué es JoJo's Bizarre Adventure? Bueno, este es un manga escrito e ilustrado por Hirohiko Araki. Por aquí, él es. Esta serie de mangas lleva en emisión desde 1987 y sigue la historia del linaje Joestar hasta la actualidad. Y por aquí les estaré dejando las fechas en que cada parte se hizo. Actualmente 5 de las 8 partes han sido adaptadas al anime desde el 2012 y recientemente, bueno, el 4 de abril se anunció la adaptación de la 6ª parte, que es también mi parte favorita, pero pues no hay fechas concretas sobre la adaptación para JoJo's. Bueno, ya creo que es mucha intro sobre qué es JoJo's, así que ahora sí voy a pasar a lo que en realidad voy a hablar. Voy a hablar de 3 cosas en general acerca de, bueno, JoJo's, que sería la evolución, o bueno, un análisis sobre toda la escritura en general de lo que es JoJo's y en cuanto a lo que Araki se ve influenciado por hacer la escritura de todo este manga. Y bueno, podría enfocarme también en la evolución de algunos de sus protagonistas. La segunda es la evolución en sí del dibujo que tiene Araki desde la parte 1 hasta la 8ª parte, que es un cambio bastante drástico. Y por último voy a hablar de las JoJo referencias, que bueno, es en lo que más el fandom es más enfático y lo que más divierte y a la vez es molesto. Si JoJo's pudiera ser descrito en una sola palabra, para mí sería totalmente una locura. Bueno, ya que este manga, pues al ser influenciado demasiado por la cultura occidental en cuanto a música, moda y arte, todo este compilado y la creatividad que tiene Araki se ve ya expresado en lo que es JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure se mueve a través de toda esta locura bizarra y la excentricidad que, bueno, destaca en JoJo en todas sus partes, en cualquier contexto, ya sea en la comedia, en el drama, y por ello pues también se incluyen aquí las JoJo poses, y en lo que puede ser las partes más tristes en cuanto a muertes, que ay no, las muertes llegan aquí, es muy triste. No te encariñes con ningún personaje, gracias. Hacer un resumen de todo JoJo's Bizarre Adventure me tomaría demasiado tiempo, bueno, ya que cada una de sus partes tiene su propio protagonista y su propio grupo de personajes y además de su propia trama. Entonces me enfocaré en lo que serían las partes un poco más importantes para poder hacer este análisis. Y bueno, también teniendo en cuenta que el manga, si se hace un conteo total de todos los capítulos, son más de 900, entonces por eso es que no quiero hacer este video tan largo tampoco. Araki se ve influenciado en la novela de Drácula en cuanto a los vampiros, sino que bueno, ahí hace sus modificaciones y escribe la historia de su manera en cuanto a la máscara de piedra, que es la que convierte a las personas en vampiros. Toda esta historia de JoJo's Bizarre Adventure empieza con Jonathan Joestar y Dio Brando en lo que sería 1880. Todo empieza con un noble, que sería pues Jonathan Joestar, y su hermanastro Dio Brando, que bueno, resultó en la familia Joestar por cierta circunstancia que pasó con los padres de cada uno. Y bueno, él, al ser una persona pues egoísta y orgullosa, no porque sí, como pues ser malo, porque pues sí, sino que bueno, Dio es víctima de pues la violencia emocional y bueno, física que recibe antes de llegar a la casa de Joestar. Y bueno, toda esta bondad que representa Jonathan es algo pues que Dio desconoce, y por ello es que considera la bondad de Jonathan como algo malo, pero igualmente algo de admirar. Su objetivo es vencer a la familia Joestar, y bueno, esto empezando por George Joestar, que bueno, sería el padre de Jonathan, y luego enfrentándose pues a su enemigo, pues Jonathan Joestar. Aquí es donde entra la máscara de piedra a cumplir su papel más importante en lo que sería abandonar la humanidad de Dio, y bueno, esta se le entrega a la máscara de piedra. Esta máscara no hay una mayor énfasis sino hasta más adelante. Y bueno, toda esta travesía, pues Jonathan también atraviesa por ciertos cambios, como el desarrollo del Hamon.
Y tener dos aliados que, bueno, uno de ellos es muy poderoso y el otro es sumamente fiel. Y bueno, toda esta historia termina con que, bueno, el protagonista pierde, pero bueno, si el protagonista pierde, ¿qué sigue? Pues bueno, en sí el linaje Joestar no se acaba aquí, sino que continúa con otras 5 personas. En cuanto a la parte 2 ya hay un cambio muy radical en lo que es la personalidad del personaje principal, que bueno, ya pasa a ser un caballero muy reservado, muy bueno, a ser un personaje muy carismático e impulsivo, que como es Joseph Joestar. Y bueno, ya en esta parte ya se explica qué es la máscara de piedra y de dónde salieron. Que bueno, aquí presenta ya a los 3 villanos, que son 3 aztecas. Esta parte ya se desarrolla en lo que sería 1930-1940, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en donde Araki también muestra todo su talento en lanzar ideas, que en lo que sería incluir aztecas, Segunda Guerra Mundial, nazis y vampiros en esta sola parte. Y en lo que Joseph tiene que verse inmerso y derrotar en sí a estos 4 aztecas. Bueno, 4 porque bueno, tiene que ver Santana ahí. Pero bueno, todo el mundo se olvida de Santana, entonces me... En la parte 3 ya inicia toda esta introducción a lo que son los stands, que bueno, son el reflejo del alma del usuario, que bueno, posee la suficiente valentía y la fuerza mental y física para poder desarrollarlos. Con esto me refiero a cuando Holly desarrolla su stand en donde, bueno, no es capaz de asimilarlo y el stand la autodestruye. Y bueno, en un plazo de 50 días, que bueno, en donde tienen que enfrentar a Dio. En un poco de contexto, Joseph es quien sabe que Dio hizo lo que hizo en la parte 1 y ahora tienen que derrotarlo. Y bueno, pues Jotaro, que es el protagonista de esta parte, también se ve inmerso aquí porque bueno, es su madre, y no tanto en el cuerpo robado de Dio, sino más que todo por salvar a su madre, y tienen que ir a buscarlo en un plazo de 50 días. Y esta es la mejor excusa para saltarse 50 días de colegio. En esta parte se incluye un elenco aún mayor de personajes, siendo 5 de estos personajes secundarios, a diferencia de las partes anteriores en donde eran de 2 a 4 personajes secundarios. Y bueno, en esta parte, al ser introducidos los stands y tener que ver con las cartas del tarot, que bueno, son 21 los arcanos mayores, que esto ya tiene que ver con las yo referencias que voy a explicar más adelante, es que la introducción de los stands es lo que hace que esta parte de JoJo sea la más larga en cuanto a manga y anime, que bueno, se ve dividida en 2 partes. En esta parte Jotaro no se desarrolla en sí, sino que bueno, su desarrollo de personaje va a ir evolucionando en partes posteriores. En esta parte pues regresa pues Dio, como ya lo había dicho. Bueno, en esta parte Dio ya es un personaje mucho más seguro de sí mismo y mucho más orgulloso e intimidante. Y bueno, esto podría ser representado también porque se sentía mucho más cómodo con el cuerpo de Jonathan que en su propio cuerpo, ya que bueno, tenía toda esta sangre brando que él incluso detestaba de su padre, debido bueno, a su pasado y lo que ya había dicho con la parte 1. En la parte 3, al ser un viaje en cuanto a muchísimas culturas, que bueno, es un viaje de Tokio al Cairo. En general en JoJo siempre se presentan datos históricos o en sí en contextuales, y en la parte 3 se muestra más como todo este contexto en cuanto a las culturas, que viene siendo la parte del sur de Asia y la parte de pues Egipto y el Cairo. Para la parte 4 ya pasa a ser un contexto un poco más calmado, siendo como un fresco entre en medio de tanto drama que fueron las 3 partes anteriores. Y bueno, aquí se presenta a Yosuke Higashikata, el hijo bastardo de Joseph Joestar. Y bueno, donde ya se representa que sería tener un stand en medio de una vida cotidiana. En esta parte ya se explica el origen de los stands, que sale de esta flecha. También presenta el peligro que puede representar que esta flecha caiga en las manos equivocadas, como fue el padre de Kira, el villano. Que bueno, por todo esto es que Yosuke se ve inmerso en todo este conflicto con el villano de forma indirecta. En cuanto a Kira, que es el villano, este villano se sale de todo como el canon de villanos que quieren dominar el mundo,
y pasa a ser simplemente una persona que quiere solamente una vida normal, pero él lo construye a su manera y cumpliendo todos sus objetivos de manera que lo convierten en un asesino serial. Y bueno, todo esto también se ha influenciado por ser un niño malcriado y bueno, también que haya desarrollado bastantes trastornos mentales. Por ejemplo, todos estos fetiches que lo llevan a un extremo en donde, bueno, asesinar a una mujer y sin dejar rastros, bueno, debido a su stand, que también es de los mejores. Lo hace un villano demasiado característico y de los mejores que están escritos. Ya para la parte 5, con todo lo que se vio inmerso Dio Brando en el resto de la trama, llega pues su hijo, que bueno, él ni siquiera supo su existencia porque para estas alturas de la trama Dio ya se murió. Y bueno, llega Giorno Giovanna, que pues sí es un yoyo también. Y bueno, aquí en esta parte el objetivo de Giorno es ser un gángster y en general en destruir la mafia italiana desde la mafia italiana. Entonces empieza a escalar hasta llegar al jefe, que bueno, es el villano principal. Bueno, en esta parte se explica el origen de las flechas, que bueno, aquí también introduce a uno de los personajes de la parte 3. Y bueno, aquí también se hace una introducción a lo que es la flecha Requiem, que es en la que se apodera Giorno Giovanna al final, combatiendo al villano principal y donde obtiene a Golden Experience Requiem. En esta parte se ve más participación de los personajes secundarios que del principal. Y bueno, esto porque no se enfatiza tanto en protagonistas secundarios y los demás, sino que en esta parte los secundarios complementan al principal. Y bueno, por ello es que se puede decir que Giorno no es que tenga tanto protagonismo, sino que como que los secundarios que lo van apoyando hasta la pelea final. Para la parte 6, y bueno, ya que los ideales de Dio al final no se cumplieron, llega otro personaje que hace todo lo posible para cumplir todos estos objetivos, lo que sería el padre Pucci. Es un amigo bastante cercano de Dio, que bueno, durante su estadía en la oscuridad se fueron conociendo y bueno, todo este contexto ya lo dan en el manga en su respectiva parte. La historia gira en torno a lo que sería Yolin Kuyo, la hija de Yotaro Kuyo. Y bueno, en esta parte pues Yolin se ve inmersa en todo un complot en donde le inculpan injustamente de un asesinato. Y bueno, en esta parte al principio se presenta a Yolin como un personaje ingenuo, inocente y rebelde, lo que sería la actuación normal de una persona que pues creció sin su figura paterna. Y bueno, pues es que Yotaro no estuvo presente en el crecimiento de Yolin y bueno, todo este rollo extraño en el que bueno, Yotaro estuvo ausente pero por la protección de tanto ella como de su madre. Con todos estos problemas que tuvo con Dio, que bueno, ya se irá introduciendo cuando hable un poco más de Pucci. Y bueno, ya en el encuentro que tuvo Yotaro y Yolin en la parte de las visitas en la cárcel, en la pelea que tuvo con Manhattan Transfer y White Snake, es que Yolin se da cuenta que el objetivo de su padre no era un abandono porque sí, sino porque tenía pues sus razones. Y aquí es donde ya Yolin cambia su objetivo, no de salir de la cárcel, o sea, sobrevivir hasta salir de la cárcel, sino de quedarse en la cárcel y saber quién es la persona que está detrás de todo este complot, hasta bueno, enterarse que fue Enrico Pucci. En cuanto a toda esta travesía se encuentra con 3 personas que representan también la lealtad que tienen hacia sí mismas, sus ideales y en sí a sus amigas. En esta parte ya se sale del típico el protagonista gana, sino que en esta parte el protagonista es el que pierde en cuanto a la pelea final. Y bueno, esto ya que en esta iba guiado JoJo's, y se suponía que para la parte 6 era ya el final de todo lo que era JoJo's Bizarre Adventure, pero bueno, Araki es un genio y con él hay muchas sorpresas y de aquí sale la parte 7 y la parte 8. En la parte 7 ya hay un cambio de época que pasa a ser de nuevo 1880 aproximadamente, en donde ya no es en Inglaterra donde se desarrolla la historia, sino en Estados Unidos. Y aquí se presenta al protagonista Johnny Joestar, que también es un personaje que tiene un muy buen desarrollo, en donde se enfoca en salir de su depresión y su orgullo destruido, bueno, debido a también un accidente que tuvo cuando desarrollaba la labor en la que más le apasionaba, que era la equitación.
Y bueno, aquí también presenta a un personaje muy importante que es Jairo Zeppeli, que bueno, también es parte de los protagonistas, no es completamente un personaje secundario, sino que ellos dos también se complementan en cuanto a la relación entre profesor-alumno, en la que bueno, Jairo también representa como la justicia hacia la humanidad, que tiene al tener un objetivo de salvar la vida de un niño que estaba bueno, condenado a muerte, a pesar de que bueno, él era un verdugo de la época. Luego de que Johnny se enterara de la existencia de un cadáver sagrado, ya empieza a tener un nuevo objetivo, que bueno, ya es empezar a salir de nuevo esta depresión y superarse a sí mismo en cuanto a poderes, a pesar de estar inválido. Y bueno, aquí presenta a un villano que bueno, es de los mejores también, que es Funny Valentine, el presidente de Estados Unidos de bueno, ese momento, en donde bueno, también presenta que los villanos no siempre bueno, son tan malos, porque todo el contexto y el pasado que tuvo Funny es esto lo que lo lleva también a perseguir el cadáver sagrado y a pelear contra Johnny Joestar para pues hacerse con él. Bueno, al final ninguno de los dos en realidad gana, pero es un objetivo bastante complejo, ya que bueno, las partes del cadáver estaban repartidas en todo el Estados Unidos y en la carretera que tenía que ver con la carrera Steel Run. En esta parte, ya que será un contexto completamente diferente al universo original, no se presentan cosas como la flecha para desarrollar un stand, sino que es como una parte de un desierto, en donde si hay contacto con él, ahí tienes dos opciones: o mueres o desarrollas un stand a lo largo de toda la trama. Y bueno, en lo que compete a Johnny desarrolla un stand que sería Tusk. Y gracias a Jairo y su conocimiento en la rotación infinita, que bueno, tiene que ver con el espiral dorado, es que Johnny logra evolucionar su stand a 4 actos, que lo convierten en los stands más poderosos e incluso rotos de todo este JoJo's Bizarre Adventure. Y también demuestra toda la evolución que ha tenido en cuanto a desarrollo de stands, en donde no pasa a ser poderes tan simples como, no sé, la fuerza bruta, como lo puede ser Star Platinum, sino a usar tanto la fuerza como la inteligencia y todo este conocimiento físico del espiral dorado. Y bueno, la parte 8 pues no la he leído. Bueno, apenas tuve la oportunidad de leer los 17 primeros capítulos y podría decir que en esta parte ya es completamente un seinen, porque bueno, ya desarrolló muchísimo más misterio y cada capítulo son muchísimas más preguntas y menos respuestas para cada duda que hay. Entonces bueno, a estas alturas aún no sé qué es lo que está pasando con Gappy, con Kira y con toda la familia Higashikata, que presenta una vibra bastante intimidante y extraña en cuanto a un conflicto que sucedió con una de las hijas de la familia Higashikata. Y bueno, hay también un personaje que no se presenta en sí, que bueno, puede ser un villano, porque todo este misterio es bastante sospechoso. Y bueno, en esta parte también una evolución en cuanto a stands es en el caso de Yasuho, en donde bueno, ella tiene un stand, pero ella no es consciente de que lo tiene. Entonces bueno, este stand se refleja por ejemplo en su sombra, en lo que fue el encuentro de la madre, porque aún no lo sé, de Gappy. Y bueno, también en cuanto a Gappy, todo el misterio que hay entre él, en que no recuerda nada de su pasado, y en sí la naturaleza de su stand, que bueno, es bastante compleja. Ni siquiera termino de entenderla. Y todo lo que sucedió con Kira, que bueno, es el reflejo, no es un reflejo, pero es una referencia al Kira de la parte 4. Ahora sí vamos a hablar de la evolución del dibujo de Araki a lo largo de lo que ha escrito JoJo's. Y esta evolución la puedo dividir en 3, que sería de la parte 1 a la 3 y bueno, principios de la 4, de la parte 4 a la 6 y de la 7 a la 8. En esta primera división pues es la parte 1, la 3. Entonces en la primera parte, en esta época surgen grandes actores como pues Arnold Schwarzenegger, y bueno, se pone a la moda estos hombres como grandes, además de la influencia de otros mangas que ya estaban siendo famosos, y toda esta compilación hace que bueno, nazca el arte de la parte 1. Aunque bueno, en esta parte se puede decir que es uno de los diseños más primitivos que pudo haber hecho Araki, ya que la proporcionalidad entre las cabezas y en general los cuerpos es muy desordenada y bastante tosca,
pero en la parte de los vestuarios, pues teniendo en cuenta que la primera parte se desarrolla en Inglaterra, tiene todo este aire elegante, pero Araki a su modo lo modifica siendo un poco más extravagante. Para la parte 2 ya Araki empieza a hacer como un cambio, por ejemplo en la estructura de los rostros, en donde ya los ojos son más pequeños y un poco más alargados, las narices son más remarcadas y hay más detalles en los labios, y además de los rostros que son un poco más redondos. Bueno, igual la musculatura se mantiene, pero ya la proporcionalidad empieza a mejorar. Y en este caso, bueno, ya empieza a hacer vestuarios más reveladores, como lo puede ser el vestuario de los pilares. Y bueno, también a veces en cuanto a vestuarios de Chisa y de Joseph. Ya en la última división de esta parte, que es la parte 3, no hay mucha evolución en cuanto a su dibujo. Me refiero a la musculatura y los cuerpos muy grandes, que bueno, esto se mantiene, pero los ojos ya pasan a ser un poco más rectangulares. Y bueno, los mismos rasgos de nariz y boca se mantienen que en la parte anterior. Pero ya en cuanto a moda, esta perspectiva ya cambia, haciendo trajes como el de Polnareff mucho más extravagantes, y así como otros vestuarios de otros personajes. Debido también a la introducción de los stands en esta parte, Araki ya explota su creatividad haciendo figuras más humanoides o un poco más abstractas. Lo que me gusta ver también en el manga de Araki es como la evolución de su mismo dibujo en cada parte, porque del principio al final de cada una de las partes se nota algo distinto. Puedo decir que se va ajustando a lo que será su modelo actual. En cuanto a principios de la parte 4, como ya lo mencioné, la ambientación, al ser un poco más calmada y más juvenil, Araki hace una modificación en sus dibujos. Bueno, ya que al principio Yosuke tenía una imagen demasiado grande y ruda, y pues esto no le gustaba a Araki porque no se mantenía el realismo que pues debería tener ya la ambientación de esta parte, por lo que ya hay un cambio más drástico en cuanto al dibujo. En esta segunda división, que sería el resto de la parte 4, bueno, a las 6, se nota que ya las caras son un poco más pequeñas y los cuerpos se vuelven más esbeltos. Entonces se reduce la musculatura y los ojos se vuelven más redondos. Bueno, el tema de la nariz se vuelve un poco más puntiaguda y el detalle de las bocas es aún mayor, y esto ya es lo que hace también llamativo al dibujo de Araki. En esta parte ya empieza todo el proceso de explosión en cuanto a los gustos de la moda que él tiene, no tanto en la parte 4, en donde bueno, solo se mantienen los uniformes escolares y una experimentación con el vestuario de Rohan, que bueno, mantiene cambiando pues en los diferentes episodios en que sale. Y ya empieza toda esta explosión en la parte 5, en donde a pesar de toda esta ambientación de la mafia italiana, los vestuarios pasan a ser más atrevidos, más reveladores, y empieza como ese erotismo que Araki le da a los cuerpos, iniciando más o menos desde los pilares, pero aquí ya es mucho mayor este cambio. Y ya no existe como esa discriminación en cuanto a personajes, ya que en ningún momento se ve que algún personaje se burle de su vestuario, aunque claramente sea bastante extravagante para pues la gente común que pues lee este manga. Y para la parte 6 es una experimentación con los cuerpos femeninos a partir de las bases que tenía con Yukako y con Trish, que eran personajes femeninos en las partes anteriores. En este caso la estructura del cuerpo femenino empieza a ser aún más perfecta, más esbelta, y haciendo un estilo propio en cuanto a personajes femeninos en este shonen. En cuanto a la evolución del dibujo del cabello, empieza más que todo a partir de la parte 4, en donde ya los peinados empiezan a ser más extravagantes y pues diferentes. Y bueno, puedo decir que el peinado de Yosuke es una referencia a Elvis Presley. El cabello de Yolene es muy detallado y en general su diseño es de los mejores que ha hecho Araki a lo largo pues de su manga, en cuanto a que el peinado queda conforme a su vestido, que es obviamente revelador, y que este hace como en el vestuario de Rohan, que va cambiando en algunos episodios en los que ella va saliendo. Y de igual manera es con los vestuarios de los personajes secundarios, tanto femeninos como masculinos, en donde por ejemplo el vestuario de Anasui es aún más revelador, pero mantiene esta masculinidad. En esta segunda división, los paneles grandes y los escenarios ya se ven mucho más frecuentemente, en donde a partir de paneles grandes Araki hace dibujos muy detallados, y es lo que ha resultado, por ejemplo, lo que es la explicación de Made in Heaven. Aquí está el ejemplo.
Y por último, la parte 7 y la 8. En esta parte ya es todo el compilado de aprendizajes que rescata Araki de sus anteriores partes y vuelve en los rostros aún más anatómicamente perfectos. El ejemplo de Jairo es hermoso. Y también en cuanto al cuerpo, se mantiene esbelto. Entonces, bueno, es una evolución bastante radical en cuanto al cambio entre la parte 6 a la 7. Y bueno, ya que esto también tiene que ver con un cambio en la editorial, que pasó de un capítulo semanal en la Weekly Shonen Jump a uno mensual en la Ultra Jump. Entonces aquí Araki ya pudo enfocarse en el cabello, en cuanto a detalles del cabello, las sombras y la estructura de los rostros y los vestuarios. En este caso los vestuarios no son tan reveladores, pero sí mantiene la excentricidad clásica de Araki, siendo revolucionario y rescatando todo el gusto de Araki por la moda. Aquí también se nota la evolución en cuanto a dibujo de animales. Por ejemplo, la frecuencia en que dibuja caballos, debido pues está ambientada esta parte de JoJo's, que bueno, es una carrera de caballos en general. Y bueno, debido también a este cambio de publicación mensual, es que Araki enfatiza mucho en la perfección de los seres vivos en cuanto a la explicación del espiral dorado. Y aquí en Engaño es genial. En donde desde los caballos explica todo este círculo dorado en las pinturas de Da Vinci, también con la de la Mona Lisa. Y bueno, estos paneles son maravillosos. Y aquí es toda la explicación del poder de Tusk y el de Ball Breaker con los Steel Balls. En la parte 8 ya no es que haya un cambio radical en cuanto a la parte 7, sino que esta se mantiene. Entonces ya es un confort en el que entra Araki y centra su estilo en este. En esta parte, bueno, no hay cambios en el dibujo, pero sí pues en los vestuarios, en donde ya adapta lo cotidiano de lo excéntrico y une estos dos conceptos. Y esto puede ser un ejemplo en el traje de Yasuho, en donde pues una camiseta y una falda bien adornados pues dan un buen estilo y lo que sería toda la esencia de Araki, además de las poses en las que pues acompañan a Yasuho. E igualmente esto lo puedo rescatar en los vestuarios tanto de Gapi como de Kira, en donde pues es un simple traje de marinero, pero estos se diferencian por los pines que tienen, los gorritos que traen puestos y en sí el estilo en que Araki dibuja las ropas. Ahora sí, para finalizar pasamos a las JoJo referencias, que bueno, es algo que es bastante común entre el fandom de JoJo's. Y bueno, es reconocido también, aunque no seas parte del fandom. Bueno, estas famosas referencias las puedo dividir en dos, que bueno, serían las cotidianas y las culturales. En cuanto a las JoJo referencias cotidianas, son cosas de la cotidianidad del día a día que pueden recordar pues a JoJo's. Y bueno, por algunos ejemplos que pueden ser incluso pues ridículos, podría ser, no lo sé, el piano, que hace también referencia al piano donde estaba la habitación de la parte 6. Y también en cuanto al tema de Giorno del anime. Cosas más frecuentes como, no lo sé, las nubes, que bueno, recuerdan a Weather Report. Animales como los caracoles, que bueno, también tiene que ver con Weather Report. Cosas como un teléfono, en cuanto a, bueno, lo que es Doppio. En algunos casos también como pueden ser las uñas. Esto mostrando, pues puede ser como ese trastorno que tiene Kira. Y también el poder de Tusk en cuanto al manejo que le da Johnny. Que bueno, es prácticamente disparar sus uñas y que estas actúan como balas. Y pues estas le crecen de una manera normal, por lo que no es un impedimento que use su stand en plazos muy largos de tiempo. Bueno, también el mismo hecho de abrir una puerta puede ser una JoJo referencia en cuanto al poder de Funny Valentine y D4C, que bueno, es cuando unes dos objetos, que en este caso puede ser la puerta y la pared, para entrar a otra dimensión. Y esto es básicamente lo que sucede con Hot Pants casi en los arcos finales del manga de Steel Manual. Otra JoJo referencia cotidiana puede ser la torre de luz. Una torre de luz es un stand en la parte 4. Y bueno, también el mismísimo sol es una JoJo referencia y además es doble, ya que bueno, en parte representa pues el jamón y también el stand literalmente de la parte 3.
Y bueno, con estos poquitos ejemplos es como puedo presentar las JoJo referencias cotidianas. En cuanto a las referencias musicales, esto es debido más que todo porque a Araki le gusta bastante la cultura occidental y por ello es que toma nombres de las bandas de rock o los nombres de estas mismas bandas para hacer los nombres de sus stands o los nombres de algunos de sus personajes. Y bueno, cronológicamente hablando, podría empezar con el nombre de Erina, que es una canción de Eleanor Rigby de los Beatles. Bueno, en la parte 2 ya hay una referencia un poco más explícita a la banda de AC/DC con el nombre de pues el pilar AC/DC. Y en cuanto a la banda Led Zeppelin con Chisa Zeppelin, y en la parte anterior con William Zeppelin, y en la parte 7 con Jairo Zeppelin. Bueno, ya para la parte 3 no es tanto una referencia musical, sino la referencia a las cartas del tarot, los 21 arcanos mayores que ya había mencionado antes. Y bueno, aquí los voy a dejar porque son muchísimos y hay algunos que no me acuerdo. Hay referencia a los dioses egipcios en cuanto a antes de llegar a la mansión de Dio. Y bueno, cuando ya se acaban los 21 arcanos mayores. Bueno, por eso es que digo que la parte 3 de JoJo es muy larga. Y bueno, ahí se enfocan en estos. Y a pesar de que no es una apariencia misma de los dioses, a excepción de Anubis, sí los representa con el nombre de, pues, como lo presentan, que son como las cartas. Para la parte 4 ya hay muchas más referencias hacia nombres de canciones, como lo puede ser el stand de Kira, que es, bueno, Killer Queen, en referencia a la canción de Queen. Y bueno, los otros dos poderes que tiene, que es Share Heart Attack, y también en Vice the Dust. Killer Queen, 第3の爆弾 Vice the Dust. Que bueno, son estas tres canciones de Queen. Y además de Made in Heaven, que bueno, es de la parte 6, pero que también tiene que ver con Queen. Por ejemplo, el stand del protagonista, que es Crazy Diamond, hace una referencia a la canción del mismo nombre, igual que con los stands de Hand, que hace una referencia a la banda The Band, y con Echoes y Heaven's Door. Asimismo, también se hace una referencia a la banda Red Hot Chili Peppers. Hay varias referencias en cuanto a nombres de canciones y bandas. Por ejemplo, está Sticky Fingers o Moody Blues, la canción de Aerosmith, que bueno, es el stand de Naranja, y también el de Purple Haze, que es de la canción de Jimi Hendrix. Y además de hacer una referencia al Requiem de Mozart, mostrando ya lo que son los stands Requiem. Bueno, en la parte 6 hay referencias, por ejemplo, a stands como Stone Free, que también es una referencia a la canción de Jimi Hendrix. También está Foo Fighters. Y bueno, puede ser el stand de Hermes Costello, que es Kiss, referente a la banda de Kiss, Simoon y White Snake. Y bueno, también Made in Heaven, que ya también lo había señalado, que es una referencia a la canción de Queen. Para no alargar esto mucho más, en la parte 7 se presenta, bueno, el stand de Johnny, que es Tusk, en referencia a la canción. Y también Ballbreaker, en referencia a esta canción. Y bueno, en cuanto al villano principal, que es D4C, haciendo la referencia a la canción de Derry Deeds Down Their Chip, que bueno, es una canción de la banda de AC/DC. いともたやすく行われるえげつない行為。我が心と行動に一点の曇りなし。Dirty Deeds Done Dirt Cheap. También una referencia a la canción de Soft and Wet, que bueno, es el stand de Gappy. Y otra vez, bueno, Killer Queen vuelve a aparecer en esta parte con Kira. El arte de Araki destaca tanto por el estilo de dibujo como las poses, que las poses son inspiradas en personajes como las pinturas de Miguel Ángel o algunas estatuas. Y también hay algunos modelos de algunas revistas, aquí algunos ejemplos. Y bueno, además que el detalle de las poses no es solamente de un momento a otro y que se sienta muy antinatural, sino que estos le agregan muchísimo más dramatismo a los momentos más críticos. Y bueno, esto le da pues obviamente un toque más original a lo que es la serie. Estas JoJo poses ahora son muy significativas en el fandom y son bastante frecuentes en los memes. Y bueno, este ha sido todo mi análisis de JoJo's Bizarre Adventure en cuanto a evoluciones y pues las referencias, siendo también algo bastante atractivo de JoJo's Bizarre Adventure. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Arrivederci.